Muy buenos días. En estas semanas anteriores hemos estado hablando varios temas del amor de Dios, sus diferentes facetas para con nosotros. Y esta mañana quiero referirme de nuevo a algo de esto. Para ello voy a usar uno de los versículos más famosos de la Biblia, si no el más famoso, y quisiera referirme a Juan 3:16, que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado. Yo quiero leerlo para poder hacer una meditación en la palabra acerca de este tema el día de hoy. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Nuevo Testamento utiliza por lo menos 4 palabras para referirse al amor, 4 palabras diferentes que tienen connotaciones diferentes para nosotros. Por ejemplo, hay un amor familiar, paternal, hay un amor de amistad, lo que se llama el amor filial, hay otro amor de entrega incondicional. Entonces es interesante poder analizar qué palabra es la que está usando aquí el escritor de este evangelio cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. La palabra usada aquí es la palabra ágape, que es un amor de entrega incondicional. Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 13 al referirse al amor. Ahí en 1 Corintios 13 hay una descripción de lo que es el amor, y quiero recordarte lo que dice en el versículo 7 de ese pasaje, cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Este amor que se refiere aquí en 1 Corintios 13:7 no es el amor que uno recibe, sino es el amor que uno da. Yo no conozco a nadie que haya dicho: por favor ya no me amen como sufro por ello, sino es ese amor que uno da incondicionalmente y que en muchas ocasiones a veces es mal interpretado, mal recibido, y por ello nos toca sufrir, esperar y también soportar. Esa es la palabra que se usa ahí en Juan 3:16 para referirse que con este tipo de amor Dios amó al mundo. ¿Y qué fue lo que este tipo de amor llevó a hacer a Dios? Dice la Escritura que hizo que nos diera a su Hijo unigénito. Es este mismo tipo de amor el que siempre Juan en su primera epístola nos describe, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Dios quiere que nosotros le podamos llegar a amar a Él con ese mismo tipo de amor incondicional. En una oportunidad, Jesús y Pedro, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, tienen una conversación y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro. Ustedes recordarán ese pasaje donde 3 veces le pregunta si lo ama. Y aparentemente en la mayoría de traducciones Pedro responde y le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero lo que hay aquí interesante es que Jesús le pregunta: ¿tú me amas con amor incondicional? Y Pedro responde: yo te quiero, Señor, eres mi amigo, tenemos un amor filial de relación, un cariño, pudiéramos decir de esa manera, somos amigos. Sin embargo, lo que Jesús estaba esperando del apóstol Pedro es que él pudiera llegar a desarrollar ese tipo de amor, de entrega, de poner todo por el Señor. Eso es lo mismo que Dios desea para cada uno de nosotros. De nuevo, el versículo dice que Dios nos amó con ese tipo de amor, y entonces lo que Él hizo fue dar. Este tipo de amor ágape es el amor que da sin esperar recibir. Claro, dio a su Hijo unigénito como parte de un plan que Él tenía desde el principio de la creación, cuando el hombre y la mujer se alejaron de Dios debido a su pecado. Y entonces Dios estableció un plan preparando el momento en que su Hijo iba a venir aquí a la tierra para poder morir por nuestros pecados y que pudiéramos volver a tener relación con Él. Ese plan estaba profetizado una y otra vez en muchos de los libros proféticos. Yo quiero traer en esta ocasión nada más un pasaje de Isaías 9:6, en lo cual se habla justamente de que nos iba a ser enviado un Salvador. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quiero hacer un análisis de este pasaje separándolo en dos partes. Dice la primera que un niño nos es nacido. Y más adelante voy a regresar a la segunda parte donde dice que hijo nos es dado. Así que hablemos un poquito acerca de la entrada del Salvador al mundo como un niño. Niño os es nacido, dice en este pasaje. Para entender la entrada del Salvador del mundo a esta tierra y vivir aquí como un ser humano, debemos recordar algunas palabras de una parábola que Jesús contó y que tiene un trasfondo fuerte con respecto de esto. En una ocasión Jesús en Juan 10, versículo 1 y 2, se refirió al pastor y las ovejas. Quiero leerte la nueva versión internacional de lo que Jesús dijo en esta oportunidad. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa por otro lado, es un ladrón y es un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué tiene que ver esto con esto que estamos hablando hoy? Porque posteriormente Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas. De hecho, él mismo dice, yo soy la puerta. La puerta para poder entrar a esta humanidad tenía que ser revestirse justamente de la naturaleza humana. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y también por un hombre tenía que salir, por lo cual era necesario en este modelo de redención que Dios diseñó, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pudiera encarnarse y entrar de esta manera. Esa era la forma legal de poder entrar a la humanidad para poder salvarla. Aquí vale la pena decir también que dice que el que no entra por la puerta se salta los muros para poder entrar al redil y poder robarse las ovejas. Las huestes de maldad justamente eso es lo que hacen, no entran por la puerta incluso de la voluntad del hombre, sino la violentan esta voluntad y permanecen y mantienen a las personas esclavizadas a diferentes cosas, aún en contra de su voluntad. Así que Jesús tuvo que nacer de esta manera, entrar de esta manera aquí a la humanidad, porque ese era el aspecto legal de poder cumplir el llamamiento de que por un hombre tenía que salir también el pecado. Mira cómo lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 y versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que él tuvo que participar cabalmente de carne y sangre para poder destruir el imperio de la muerte. Aunque se sabe que Jesús no nació por estas fechas, mucha gente lo sigue celebrando o parece celebrar su nacimiento. En otras palabras, parece celebrar la entrada de Jesús al mundo. Y es que ciertamente la figura de un bebé siempre nos va a mover a nosotros a un sentimiento de ternura, a cualquier ser humano. Es parte de nuestra naturaleza y aún más es parte de nuestro instinto de supervivencia, de protección hacia los más pequeños. Pero ¿se ha puesto usted a pensar desde la perspectiva de Dios realmente qué representó para Él el tener que encarnarse y poder nacer de esta manera? Yo quiero llevarlo a reflexionar en un par de pasajes de la Escritura que nos hablan respecto de eso. Dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, de nuevo en la Nueva Versión Internacional. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo pasaje este. Nos dice que para él, desde la perspectiva divina, la entrada a este mundo en realidad representó una doble humillación. Primero dice que él se rebajó voluntariamente haciéndose hombre, y luego dice también se humilló a sí mismo. Quiere decir que él tuvo que dejar toda su deidad y venir aquí a la tierra tomando forma de hombre. Esta es una cosa tremenda, porque nos debe llevar a pensar en el verdadero propósito de poder recordar una fecha como esta, que como dije, aunque se sabe que no nació por estas fechas, pues en ese momento nos sirviera a nosotros para entender qué fue el propósito de su entrada a este mundo. Quiero regresar al pasaje de Isaías 9:6 que estuvimos leyendo hace un rato, donde decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahora quiero enfocarme en la segunda parte de este pasaje, sobre quién está el principado, o la palabra también aquí es y la autoridad sobre su hombro. ¿Y por qué la diferencia entre decir un niño nos es nacido y luego dice hijo nos es dado? Parte de la diferencia estriba en las palabras que se usan a lo largo de la Biblia para referir diferentes estadios de la crianza de un hijo. El primero, la palabra niño, pues obviamente tiene que ver con un bebé, alguien menor de edad, como diríamos en nuestro país. Pero la segunda palabra tiene que ver con alguien que ha alcanzado la madurez, alguien que ya ha alcanzado cierto nivel de carácter y que puede asumir ciertas responsabilidades. Esa es parte del contraste. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene el principado y la autoridad sobre su hombro? Probablemente Hebreos, el capítulo 5, nos ayuda a esclarecer un poquito este tema. Dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Mediante el sufrimiento, dice, aprendió la obediencia. Y termina diciendo este pasaje de Hebreos: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué está diciendo acá? Que Jesús tuvo que pasar por un proceso de crecimiento en su carácter, y dice aquí, llegar al momento de la perfección, a un carácter maduro, y en ese momento entonces estaba listo para ser autor de eterna salvación. Eso nos deja aquí en esta perspectiva que no es el niño el que salva, sino el hijo maduro. Por eso es que dice: un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Es el hijo perfeccionado, el hijo maduro, quien pudo decir, cuando vino el momento cumbre de la prueba de dar su vida por nosotros, y está orando allá en un huerto, y abre su corazón a Dios y le dice: Padre, si puede haber otra forma, voy a parafrasearlo, si puede esta copa pasar de mí, dice Jesús, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento él cedió su voluntad a la de Dios y decirle: ok, yo estoy sujeto a hacer y a cumplir ese plan para el cual me habías enviado. Ese es el hijo maduro. Ese es el hijo que ha alcanzado la responsabilidad de asumir su papel en esta tierra. Pongámonos a pensar por un momento qué hubiera pasado sin aquella persecución cuando Jesús nace y Herodes está persiguiendo a los niños. Si Jesús hubiera muerto en esa matanza, ¿sabes qué? Él no hubiera podido ser autor de eterna salvación para el mundo, porque aún no había, primero, alcanzado su madurez, y dos, no había cumplido con una serie de profecías que estaban escritas sobre él como Salvador del mundo. Vemos que durante toda su vida Jesús fue cumpliendo una a una, y sobre todo en los últimos momentos de su crucifixión, cumplió todas esas profecías que habían sido dichas sobre aquel
que iba a tener la autoridad sobre sus hombros. Si tú quieres leer al respecto de eso, te quiero animar a que leas Isaías 58. Es una descripción tremenda de todo el sufrimiento de Jesús, llevando nuestras enfermedades, pagando por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y yo solamente quiero hacerte mención a par de versículos de ese pasaje de Isaías. Dice en el versículo 10 y el versículo 11 de la Reina Valera contemporánea. Muchos le llaman a todo este pasaje el siervo sufriente. Dice acá: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerle padecer. Antes de seguir leyendo, alguien puede decir, bueno, pero entonces ¿qué pasa con Dios el Padre? Es alguien que le gusta hacer sufrir a las personas y a su Hijo sobre todo. Los que somos padres sabemos que en algunas oportunidades vamos a tener que tomar algunas decisiones duras para alguno miembro específico de la familia o para toda la familia en general, pero es porque hay un plan más allá, estamos viendo más allá que solo el momento. A lo mejor puedo pensar en un cambio de residencia a otro lugar, a otro país incluso, y alguien puede decir, pero yo estaba tan contento aquí con mis amigos, en la escuela, en el barrio, etcétera, ¿y por qué este tipo de movimientos? Sin embargo, el padre que ama a su familia sabe que en algún momento tiene que tomar decisiones difíciles. A veces incluso para su propio corazón, no es que él las disfrute, sino que son necesarias para otro propósito. Dios el Padre sabía que su Hijo iba a tener que venir y sufrir todo lo que sufrió, pero que eso iba a traer a nuestras vidas, a todo el resto de la humanidad, una puerta para poder regresar en comunión con el Padre. Era una decisión difícil, pero necesaria con tal de poder seguir amando a toda la creación. Sigue diciendo este pasaje de Isaías que estoy leyendo: cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. ¿Sabes qué? Jesús pudo ver en fe a cada uno de nosotros, rindiéndole nuestra vida y sirviéndole ahora, en ese momento en que estaba en la cruz del Calvario muriendo. Cada uno de nosotros estuvo en su mente y en su corazón. Y Él, dice acá, pudo ver el fruto, pudo ver la descendencia y el propósito del sacrificio que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Jesús tenía que tener una aprobación humana para poder ser el Cordero que quitaba el pecado del mundo. ¿Por qué digo humana? Porque en la Pascua, cuando iban a sacrificar un corderito, dice que los sacerdotes primero lo chequeaban si no tenía ningún defecto. Y cuando ellos le daban el visto bueno y decían, bueno, este está bien, este puede ser ofrecido como sacrificio, entonces podían presentar ese cordero en la Pascua. Jesús tuvo que pasar por todo un examen en los días previos a su muerte, hasta que incluso las autoridades de ese tiempo llegan a decir, Pilatos en su momento llega a decir, no veo ninguna falta en este hombre. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Está totalmente calificado para poder ofrecerse como cordero. Ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo, no solo a cubrirlo como el sacrificio de los otros animalitos que se ofrecían en ese tiempo. Pero también tenía que tener Jesús la aprobación de Dios mismo para poder ser el sacerdote que eternamente iba a interceder por nosotros, como dice la Escritura. Ese sacerdote tenía que tener 30 años para poder ser ordenado en su ministerio. Ese es otro de los motivos por los cuales he comentado que es el hijo maduro y no el niño el que salva. Dios mismo dijo en una oportunidad cuando Jesús estaba siendo bautizado, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Respecto de todo esto que hemos estado comentando en esta mañana, Eclesiastés 7:11 nos dice algo interesante. Dice, es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Y uno pudiera pensar, ¿pero por qué?
¿Por qué hacer una comparación? El sabio Salomón decir una cosa como esta. Mira, cuando uno nace, viene en realidad como un papel en blanco. No hay nada escrito sobre ti. No se sabe cuál va a ser tu fin. No se sabe cuáles van a ser tus hazañas o incluso tus malas obras. Pero cuando mueres, hay toda una historia que ha sido escrita sobre ti. Hay todo un libro, casi podríamos decir literal, que ha sido escrito sobre lo que has hecho o dejado de hacer. Cuando Jesús murió, pudo dejar escrito un legado, un libro que decía que Él había cumplido con cada una de las cosas para ser el Salvador de este mundo. ¡Qué bendición que Jesús nació! Pero yo te podría decir una bendición muchísimo mayor todavía, que Él hubiera dado cumplimiento a cada una de las cosas que Dios había diseñado para Él en su plan y propósito específico. Ahí en Juan 3:16 leímos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Desde la perspectiva de Jesús, el haber aceptado el reto de ofrecerse como expiación por nuestros pecados fue el cumplimiento de lo que Juan en el capítulo 15 y versículo 13 posteriormente escribió. Mira lo que dice acá. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Con lo que Jesús hizo, vino a mostrarnos que no hay amor más grande que poder entregar su vida por aquellos que amamos. Claro, era fácil si hubiera sido por alguien justo, como dice Romanos 5, 7 al 8, pero era más difícil entregarse por alguien que era un pecador como yo, o como alguno de ustedes podría reconocer de su vida pasada. Eso lo dice Romanos en capítulo 5 y versículos 7 al 8. Difícilmente alguien quiera morir por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para nosotros, ese grande amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó y dijo, bueno, primero cambia tu forma de vivir, endereza tus pasos y luego entonces vienes a mí y yo te voy a aceptar. No. Él aún en los momentos en que estábamos caminando en lo peor probablemente de nuestro desvío de los caminos de Dios, Él dijo, yo entregué a mi Hijo por ti y por mí. Para ir cerrando, quiero decir que ese versículo famoso de Juan 3:16 tiene una segunda parte, en el versículo 17, que a veces no leemos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Miren cuánto amor nos ama nuestro Padre, que ahora nos llama a sus hijos y ahora nosotros como sus hijos podemos decirle Abba Padre. ¿Qué es esa frase de Abba Padre? Es como decir querido papá, papito. Ahora somos hijos amados, somos aceptos en Él. ¿Para qué nos sirve entender todo este cuadro del gran amor de Dios por nosotros? Ciertamente para dar gracias a Dios un día tras otro por el sacrificio que Él vino a hacer, que se humilló doblemente y vino al mundo y tomó la responsabilidad de poder ser el Cordero que iba a ser entregado por nosotros. ¿Pero para qué? Jesús dijo en una oportunidad, un mandamiento nuevo les voy a dar. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Tenemos ahora una responsabilidad delante de las personas que están cerca de nosotros, a extender ese tipo de amor con que Dios nos amó, un amor de entrega incondicional para las personas que están cerca de nosotros y aún para personas que a veces ni siquiera conocemos en este momento. Dice 1 Juan 3:16, y es lo último que quiero mencionarte. Conocemos lo que es el verdadero amor, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Así como Jesús entregó su vida por sus amigos. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo mismo, sirviendo, amando y entregándonos por aquellos que lo necesitan.
Es un buen momento para hacer una reflexión y poder terminar este año haciendo un cambio en nuestra perspectiva de lo que realmente significa el amor. El amor es dar, el amor es entregar incondicionalmente. Dios quiere no solo que le amemos a Él de esa manera, sino que nos amemos unos a otros de esa misma manera como Él nos amó. Padre, muchas gracias. Hay gratitud en nuestro corazón porque siendo Dios te humillaste, Señor, y viniste aquí a la tierra. Era la forma legal, Señor, de poder sacar de una vez por todas el pecado de la humanidad. Tomaste forma de hombre. Pero no solamente eso, Señor, dice tu palabra que te humillaste a ti mismo y moriste en una cruz, una cruenta muerte en la cruz, para que nosotros hoy pudiéramos ser llamados hijos. Pero no solamente para nuestro propio beneficio, sino nos dejaste un reto mayor, Padre, que ahora nosotros podamos amar a otros con ese mismo amor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese mismo tipo de actitud incondicional para amar a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos animarte que estés pendiente de todas nuestras transmisiones entre semana. Dios te bendiga.